Dios te bendiga, aquí aprenderás de la Biblia, donde te llenarás de la sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios, así que no te olvides de suscribirte. Continuemos. 30 preguntas de la Biblia, responde si es verdadero o falso. Pregunta 1. Jesús convirtió el agua en sangre. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Convirtió el agua en vino. San Juan capítulo 2 versículos 7 al 9. Pregunta 2. Adán fue el primer hombre en la tierra. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45. Pregunta 3. La vara de Moisés se convirtió en un sapo. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Se convirtió en culebra. Éxodo capítulo 4 versículo 2 al 3. Pregunta 4. Dios le puso el nombre a Eva. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Fue Adán. Génesis capítulo 3 versículo 20. Pregunta 5. El padre de David se llamaba Isaí. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 12. Pregunta 6. Jesús a la mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno, vete y no peque más. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. San Juan capítulo 8 versículo 4 y 11. Pregunta 7. Los hijos de Enoc son 3, Sem, Cam y Jafet. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Fueron de Noé. Génesis capítulo 9 versículo 18 al 19. Pregunta 8. El nombre de Abraham significa padre de muchedumbre. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. Génesis capítulo 17 versículo 5. Pregunta 9. Pedro cortó la oreja derecha de Malco. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. San Juan capítulo 18 versículo 10. Pregunta 10. Daniel interpretó el sueño de Faraón. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Fue José. Génesis capítulo 41 versículo 15 al 16. Pregunta 11. El primer hijo de Jacob fue Rubén. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder.
Verdadero. Génesis capítulo 35 versículo 23. Pregunta 12. Pedro dudó de la resurrección de Jesús. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Fue Tomás. San Juan capítulo 20 versículo 24 al 25. Pregunta 13. El nombre de Sara significa princesa. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. Génesis capítulo 17 versículo 15. Pregunta 14. La madre de Juan el Bautista se llama Ana. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Fue Elizabeth. San Lucas capítulo 1 versículos 57 y 60. Pregunta 15. El profeta Isaías vio que los serafines tenían 6 alas. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. Isaías capítulo 6 versículo 2. Pregunta 16. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, ¿verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. San Lucas capítulo 3 versículo 21 al 22. Pregunta 17. Los ancianos se burlaban de Eliseo diciendo, calvo, sube, ¿verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Fueron los muchachos. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 23 al 24. Pregunta 18. Rebeca la mujer Isaac tuvo gemelos. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. Génesis capítulo 25 versículo 21 y 24. Pregunta 19. En el tercer día creó Dios el sol, la luna y las estrellas. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Fue al cuarto día. Génesis capítulo 1 versículo 16 y 19. Pregunta 20. La viuda que le preparó una torta cocida al profeta Elías fue de Sarepta, ¿verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 9. Pregunta 21. Pablo murió, ahorcándose. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Fue Judas. San Mateo capítulo 27 versículo 3 y 5. Pregunta 22. A Sansón le sacaron los ojos los filisteos. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. Jueces capítulo 16 versículo 21.
Pregunta 23. La última plaga que Dios mandó a Egipto fue la plaga de las moscas. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Fue la plaga de muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 11 versículo 1 al 10. Pregunta 24. En el arca de Noé, solo 8 personas entraron. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20. Pregunta 25. Los compañeros de Josué fueron Ananías, Misael y Azarías. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Fue de Daniel. Daniel capítulo 2 versículo 17. Pregunta 26. Abraham solo tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Tuvo en total 8 hijos. Génesis capítulo 25 versículo 1 al 2. Pregunta 27. Cuando David saltaba y danzaba trayendo el arca de Jehová a la ciudad, Mical al verlo lo menospreció. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 16. Pregunta 28. Jesús cuando hubo resucitado se le apareció primero a María Magdalena, ¿verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. San Marcos capítulo 16 versículo 9. Pregunta 29. Daniel huyó de la mujer de Potifar cuando ella quería dormir con él. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Falso. Fue José. Génesis capítulo 39 versículo 10 y 12. Pregunta 30. El nombre de Eva significa madre de todos los vivientes. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para responder. Verdadero. Génesis capítulo 3 versículo 20. Dios te bendiga. Déjame saber en el comentario en qué nivel te encuentras. Preguntas respondidas: 1 hasta 10 nivel básico, 11 hasta 20 nivel intermedio, 21 hasta 30 nivel avanzado. Si deseas seguir aprendiendo te dejo otro video.